de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal, amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres y es un gusto estar con ustedes en tu programa Valora tu vida sin adicciones. Este es un espacio de un apostolado de Valora con el mismo nombre, una agrupación, un grupo de autoayuda, una comunidad en donde nos reunimos virtualmente y practicamos los 12 pasos. Trabajamos con conductas adictivas, aprendemos a manejar nuestras emociones, tenemos un crecimiento y un desarrollo a través del autoconocimiento, a través del trabajo personal. Vamos creciendo y nos vamos convirtiendo pues en seres humanos, en las personas que queremos una vida digna, ser libres, dejar ataduras, y conforme nosotros vamos avanzando, vamos practicando pues lo que dicen los 12 pasos. Hoy yo quiero compartir contigo el tema del día. Hoy vamos a hablar entonces un poco de lo que es transmitir el mensaje, convertirte en un testimonio. Hoy vamos a hablar del 12º paso. El 12º paso dice que después de haber obtenido un despertar espiritual como el resultado de la práctica de todos los pasos anteriores, tratamos de llevar el mensaje a otras personas que estén sufriendo y que a la par de llevar el mensaje, nuestros asuntos empiezan a tener un orden. La práctica de los pasos anteriores significa, en su un poco resumido, como lo decimos, primero, segundo, tercero, quinto, hasta el 11º paso, es un crecimiento espiritual, una aceptación de un problema, un creer y entregarte a Dios para poder abordar este problema. Hay un inventario personal. Hace poco me tocó practicar en una reunión de los apostolados de Valora y hablar un poco de esta cuestión de aprender a limpiar de escombros nuestro pasado. Pueden buscar la charla en la página de Valora Radio o en el canal de YouTube de 500 metros. Y luego viene una práctica de los defectos de carácter, en donde los pasos nos invitan a observar nuestras conductas, conocer nuestros defectos de carácter, corregirlos, humildemente corregirlos. Después nos invita a una reparación de los daños, pedir perdón, trabajar resentimientos, y nos va llevando en un proceso hasta llegar a la oración y la meditación, que es el paso anterior. A través de la oración y la meditación buscamos tener una relación con Dios, un contacto consciente con Dios, conocer a Dios. Para todo este proceso que llevamos es parte del cambio del ser humano. Y este 12º paso nos dice que la alegría de vivir es el tema de este paso y la palabra acción es la clave. Hace unos días, como les decía, yo estaba compartiendo en la reunión de los apostolados y yo leía una oración que está en el libro azul, en donde el libro, parte de la oración decía que yo me entrego a ti, Dios, líbrame de mi propio encamamiento, líbrame de mis dificultades, para que la victoria sobre ellos sea yo un testimonio de tu poder. Y yo les comentaba qué significaba ser un testimonio. ¿Cómo es que nosotros podemos pararnos y decir soy un testimonio? La palabra de este paso nos dice, después de la práctica, tú vas a tener una alegría de vivir. Tú vas a tener tus asuntos de vida en orden. Y la palabra acción es la palabra clave. Ya te estás moviendo, ya estás teniendo resultados, ya vas caminando como esa cuesta arriba cuando uno está empezando cambios. Y yo comentaba que me tocó escuchar en una prédica del padre Nibardo Quesada cuando hablaba lo que era un testimonio. Y él mencionaba en esta prédica, muchas de las personas que creían en Jesús no se toparon en un inicio con Jesús.
Jesús llegó a tener una fama impresionante, pero ¿cómo es que arrastraba tantas masas? Porque no se topó uno con uno para hablarles y tener este encuentro o esta conversión. ¿Cómo es que Jesús llegó a ser tan famoso? Entonces el padre Nibardo decía, nosotros sabemos en el contexto histórico, a través de la Biblia, a través de la Vulgata, que Jesús sanó a muchísimas personas. Que entonces, dentro de lo que está en los textos bíblicos, el paralítico, el leproso, el que estaba en una posesión, el que era ciego, la hemorroísa, y que Jesús lo sanó. Pero muchas de estas personas que creían en Jesús, tal vez no se toparon con él. Y entonces él decía, ¿cómo alguien puede tener tantos seguidores sin haber tenido este encuentro uno con uno? Y entonces él comentaba, si tú de repente eres el vecino o por la ruta que tú tienes comúnmente y veías a la persona leprosa en una esquina, al paralítico tirado, al ciego sentado sin ver, y pasa el tiempo y vuelves a pasar por ese lugar, y al paralítico lo empiezas a ver caminar. Y al ciego te das cuenta que empieza a ver. Y al leproso le empiezas a ver su piel tersa. Y al que es y a la mujer hemorroísa la empiezas a ver sana, libre, feliz, brillante, plena. Y entonces, los que estamos de este lado, ¿qué es lo más común que haríamos? Pues te acercarías y le dijeras, ¿quién te curó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo hiciste? Eso es ser un testimonio. Inclusive la misma literatura dice en el 5º capítulo del Libro Azul, nuestras historias expresan 3 puntos importantes: cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Muchos estamos atorados en el cómo éramos y lo que nos aconteció. No hemos podido trascender para llegar a una vida nueva y convertirnos en el cómo somos ahora. El tema del día es invitarte a que empieces a convertirte en un testimonio. 2 pasos importantes que nos dice, o 2 requisitos importantes que nos dice este paso en sus primeros párrafos. La alegría de vivir y la palabra acción es la clave. Cuando tú empiezas a tener un trabajo personal y cuando empiezas con este proceso de reconstrucción y entonces empiezas a sanar y empiezas a restaurarte y empiezas a convertirte en un testimonio. Lo que antes a mí me dañaba, hoy en día ya no me afecta. Lo que antes me causaba dolor, conflicto, depresión, angustia, hoy ya lo puedo manejar. Y entonces, como dice el paso, después de haber obtenido este despertar espiritual, esta alegría de vivir, entonces ahí sí ve y transmíteselo a alguien. Pero no te conviertas en una persona que quiere ir a transmitir un mensaje que no ha vivido en carne propia, porque no eres un testimonio. Eres simplemente un teléfono descompuesto que va pasando información. Cuando nosotros, y yo lo decía en la reunión de los apostolados, tratamos de ayudar a los demás, es cuando tú llegas y dices, fui a una conferencia y te va a servir, fui a un grupo y te va a servir, fui a terapia y te va a servir. Pero cuando no tenemos acción en nuestra vida y no se nos notan los avances, es cuando somos un antitestimonio. Hablamos de cosas que no reflejamos. Por eso a veces creo que muchos cristianos, muchos católicos, muchas personas que decimos profesar una religión, hablamos de Dios, pero no lo transmitimos. Hablamos de manejo emocional, pero no lo tenemos. Hablamos de empatía y comprensión, pero no la practicamos, no llegamos a la acción. Entonces, eres un antitestimonio y lejos de ser atractivo como el leproso que empieza a tener la piel tersa o el paralítico que empieza a caminar y que la gente se te acerque y te diga cómo le hiciste, qué te pasó, empiezas a convertirte en ese antitestimonio en el que la gente dice, si él llegó ahí y está como está, no quiero ir. Por eso muchas personas pasan por las etapas de tener un proceso de terapia y de repente les dicen, pues no se te nota. O sea, ¿me quieres invitar a un lugar para estar como tú estás? No me invites.
Y lo mencionaba yo en esta reunión del martes pasado, porque dicen mucho en esta cuestión de los grupos, pasar la voz, transmitir el mensaje es de atracción, no de promoción. No estamos promocionando la salvación, si lo quieres ver así, no estamos promocionando la ayuda, porque voy al punto. Si yo voy y te empiezo a promocionar y te ofrezco que por ir a un retiro, ir a una plática, tomar una terapia, te vas a salvar, y si no se sucede, somos un antitestimonio. Y aparte, yo te estoy ofreciendo algo que ni siquiera yo lo transmito. Y entonces ellos dicen, nosotros no necesitamos promoción, nosotros somos atractivos por los resultados que ofrecemos. Por eso en algún punto este tipo de grupos hicieron un boom, porque llenaron prácticamente a veces ciertas zonas del mundo, se podría decir, y porque empezaron a dar resultados. Cuando tú veías un alcohólico que de repente dejaba de beber y que empezabas a ver sus procesos a través de las agrupaciones, es cuando decías, funciona. Puede que algunos vayan y no tengan el mismo proceso y no te funcione, porque depende de la persona. Pero hay que entender que lo que nos dice este paso es, para tú llegar a querer transmitir un mensaje, tenderle la mano al otro, tienes que tener alegría de vivir y palabra acción, que es lo primero que nos dice. Dice entonces, aquí empezamos a practicar este programa en nuestra vida cotidiana para poder nosotros y los que nos rodean encontrar un equilibrio o una sobriedad emocional. Lo que nosotros empezamos a transmitir en servir al otro, en ayudar al otro, es un amor desinteresado. Y creo que esto es bien importante. Porque muchas veces cuando nosotros queremos ayudar, no es un amor desinteresado. Tenemos intereses en donde nosotros o hay control o hay codependencia, pero generalmente en un inicio no es un amor desinteresado. Pareciera que sí, pero hay que empezar a analizarlos y trabajar en nosotros mismos. Lo que dice este paso es, nuestro 12º paso también nos dice que como el resultado de haber practicado todos los pasos anteriores, cada quien ha encontrado lo que se llama un despertar espiritual. A algunos recién llegados esto les parece increíble y se preguntarán, ¿qué quieren decir con un despertar espiritual? Porque cuando tú tienes un cambio en tu vida, y lo dice la misma literatura en otros libros, la persona que tiene conductas nocivas, la persona que tiene un problema de adicción, la persona que tiene problemas emocionales, no está enferma del cuerpo, tiene una enfermedad física, no tiene una enfermedad física. Estamos enfermos, dicen ellos, del alma y de la mente, que en los pasos anteriores lo vas a trabajar. Tus resentimientos, tu pasado, tu historia de vida, tus defectos de carácter, porque para que tú tengas, como dice aquí, equilibrio emocional, necesitas tener un despertar espiritual. La literatura de Neuróticos Anónimos nos dice que una persona que no sabe manejar sus emociones tiene pobreza espiritual. Y entre más neurosis, menos desarrollo espiritual tenemos. Tú quieres sanar de tus emociones, necesitas desarrollar tu parte espiritual. Todas estas agrupaciones hablan de un Dios como cada quien lo concibe. Nosotros que profesamos la religión católica o que tenemos la creencia católica, entonces, ¿cómo podemos tener un despertar espiritual? Porque todas estas herramientas que nos brinda el programa dice que necesitamos llegar a un despertar espiritual. Y entonces dice, cada una de las personas que han tenido un desarrollo o un despertar espiritual tiene, a lo mejor se podría decir una propia descripción, pero dice, cuando un hombre o una mujer tiene un despertar espiritual, lo más importante del hecho es que esa persona ya puede hacer, sentir, creer aquello que antes, sin ayuda y sin medios, podía hacerlo. Ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí mismo y de su vida. Ha desarrollado este despertar de conciencia. Y esta es la parte en donde dice entonces la literatura, nuestras historias expresan
cómo éramos, lo que nos aconteció, pero cómo somos ahora. Yo era así, hoy soy así. Esa es la finalidad de un testimonio, adquirir un grado de conciencia, cambiar nuestras conductas y entonces, como consecuencia nata, transmitiremos un mensaje. Dejar nuestras viejas conductas es nuestra pelea diaria. Dejar nuestros vicios, dejar nuestros malos hábitos, dejar nuestras dependencias, dejar nuestro mal manejo emocional, esa es nuestra lucha diaria. Somos seres humanos, lo entiendo, estamos propensos a los resbalones, pero creo que en el momento en que tú te quieres convertir en un testimonio, tiene que haber un cambio radical. Tienes que estar consciente de la vida a la que tú quieres renunciar. Yo les decía entonces el martes a algunos, todos queremos ser libres, pero nadie quiere soltar la cadena. Nadie quiere sacrificar conductas, nadie quiere cambiar su comodidad. Todos queremos ser libres, todos queremos vivir felices. ¿Qué estás dispuesto a hacer para convertirte en un testimonio? ¿Qué estás dispuesto a renunciar para que tu vida cambie radicalmente? Tú sabes las conductas que tienes que te tienen en el hoyo, que te están cavando la tumba, si lo quieres ver así. Y entonces las personas estamos en el punto en donde dicen, estoy atorada en lo que estoy viviendo, en lo que me ha acontecido, en mi historia de vida, en mi pasado, pero no he llegado al punto de accionar, de moverme, de buscar herramientas, de pelearme conmigo mismo y mis conductas para dejar de ser así. Y ese creo que es el proceso, que ese brinco de lo que eras antes a lo que puedes llegar a ser o a lo que quieres ser ahora, ese brinco se llama despertar espiritual, despertar de conciencia, que en el proceso de los pasos nos dice entonces hacerte consciente de tus defectos, hacerte consciente de que esos defectos te han dañado a ti y han dañado a otros. Convertirnos en un testimonio significa ser congruentes en nuestra vida. Convertirnos en un testimonio, dirían los mismos pasos, es pensar, hacer, sentir y actuar exactamente en equilibrio. Porque tú piensas una cosa, sientes otra, dices otra, haces otra. No tenemos equilibrio en nuestra vida, no tenemos manejo emocional, no tenemos sobriedad emocional, inclusive algunos física. Para tú llegar a ser un testimonio, creo que una de las preguntas más importantes que te tienes que hacer el día de hoy es, ¿qué tengo que dejar de hacer para ser una criatura nueva? Y eso se lo dicen también a Jesús en un pasaje bíblico. ¿Cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo de mi madre? ¿Cómo es posible que yo deje de hacer lo que era? Y creo que dentro de los mismos textos bíblicos, yo siempre lo he dicho, una de las más importantes citas bíblicas que a mí me gustan es Romanos 12:2. La cita dice, transfórmense desde el interior, cambia tus pensamientos, cambia tu forma de vivir, deja tus conductas nocivas, transfórmate desde el interior, deja de estar buscando la ayuda afuera. Tu pelea y tu principal trabajo personal es en tu interior. Arregla tus asuntos en el interior. Escarba en tu pasado, límpialo. Y entonces vive este proceso de transformación. Creo que uno de los ingredientes más importantes para convertirnos en un testimonio es el perdón. El perdón a los demás, pero el más importante, el perdón a nosotros mismos. El arrepentimiento del daño que nos hemos causado y hemos causado. Y el paso más importante para liberarnos, para estar plenos, para ser unas criaturas nuevas, es vivir el proceso del perdón. Créetela. Cree que eres una persona libre. Créetela que puedes ser perdonado. Créetela que tu vida puede cambiar. Porque entonces ni siquiera nosotros nos creemos dignos de un cambio. No podemos vernos como un testimonio cuando no creemos que somos capaces de él. Y una de las cosas más importantes que yo les digo a muchas personas cuando llegan en acompañamiento conmigo es, si tú quieres llegar a ser una persona que tu vida cambie radicalmente,
tienes que vivir este proceso de crisis, si lo quieres ver así. Hoy hablaba con una chica y le decía, te felicito, estás entrando en una gran crisis de tu vida. Terminó tu pareja, estaba en un noviazgo no muy sano, se te cerraron un chorro de puertas económicas, la crisis te está empujando a cambiar de ambientes, de personas, de lugares. Te felicito. Entonces ella se me quedaba viendo y me decía, Rebeca, ¿cómo me puedes felicitar por estar como en esta tormenta? Y cuando yo le hablaba un poco del concepto, de lo que yo aprendí a entender lo que era la crisis, me gustó mucho esta definición de María Alonso Puig. María Alonso Puig dice en su libro Reinventarse que crisis viene de crisálida, y crisálida es el costalito en donde se mete la oruga para vivir este proceso de mutación, transformación, metanoia y convertirse en una mariposa. Pero este proceso de estar dentro de la crisis, de este costalito, de este movimiento difícil, cambio, transformación, crisis, tiene un significado: convertirte, en el caso de la oruga, en una mariposa. Esta crisis que tú estás viviendo como ser humano, si la sabes aprovechar, te convertirá en un ser maravilloso, en un ser perfecto, en una persona. Inclusive la misma literatura lo dice, no somos perfectos, pero aspiramos a la perfección, aspiramos al cambio, aspiramos a ser personas dignas, criaturas nuevas. Buscamos lo que dice inclusive la palabra, estamos hechos a imagen y semejanza de Cristo. La imagen humana la tenemos, la semejanza es un camino diario, hacer cambios, renunciar al pecado, adaptarnos a nuestra condición humana y espiritual, e irnos semejando a través de nuestras elecciones de vida a la santidad, si lo quieres ver así. Y entonces, cuando yo le decía a esta chica, la crisis que estás viviendo, y a ti que me estás escuchando, la crisis que estés viviendo es una gran oportunidad para convertirte en un gran testimonio. Y si lo aprovechas, una gran transformación para ti en tu vida. Y yo le decía a esta chica, porque tenía ciertas conductas codependientes con su pareja, ¿no? Y entonces le digo, algo que tenemos que entender es que en la crisis, en la crisálida, solo cabe una oruga. Y el proceso es personal y es individual y no puedes meter a alguien porque tenemos estas conductas codependientes de yo te ayudo a transformarte. O sea, ese es el error de querer ser testimonios. Nosotros acompañamos, pero a través del acompañamiento no te puedo empujar. No puedes querer que tu pareja cambie cuando no ha pasado ni siquiera su crisis. No lo dejas. Le resuelvas todo, le solucionas todo, no le pones límites. ¿Cómo quieres que el otro llegue a su crisis y a su cambio si tú misma no has vivido ese proceso y no sabes poner límites y no te alejas y no te separas? Cada quien tiene que entrar en su propia crisis para tener su propio despertar espiritual y su propio crecimiento. Y si tú estás en una crisis en estos momentos, felicidades. Qué bueno, porque estás a pasitos de llegar al despertar espiritual, al despertar de conciencia. Esta chica me asombraba porque empezó a llorar y luego me decía, Rebeca, es que ahora que no estoy con esta persona me doy cuenta de cuánto me perdí, de cuánto dejé de hacer, de cómo me hice una persona triste, cómo me hice una persona codependiente, cómo me endeudé por esta persona, y son situaciones que creo que la mayoría hemos pasado cuando no tenemos bien claro el valor que tenemos y cuando no sabemos poner límites y cuando estamos recibiendo migajas de amor. Y es necesario pasar por estos desapegos, por estas crisis, por los límites, para que tú te transformes y te conviertas en un testimonio. Pasando el tiempo, volví a platicar con esta chica y me dijo, ¿sabes qué, Rebeca? Aprendí a decir que no. ¿Sabes qué? Me estoy dando mi lugar. Esta crisis te va a enseñar, porque la crisis también se desprende de la palabra crecer.
Y entonces no le tengas miedo al dolor, no le tengas miedo a la crisis, porque el mismo programa nos dice, nuestras historias es cómo éramos, lo que nos aconteció, tu etapa de crisis tal vez que estés viviendo o tu etapa dolorosa, pero esto te va a llevar al cómo somos ahora. Te vas a convertir en una persona transformada, renovada, más fuerte, más consciente, más humano, porque cada periodo de aflicción nos va llevando a un autoconocimiento y a un crecimiento de nosotros mismos a través de la humildad, a través del dolor, a través del romper el ego, pero siempre hay un crecimiento, siempre y cuando pases por este proceso del despertar de conciencia. Porque habrá personas que pasan y pasan y pasan etapas dolorosas y de crisis y no hay un crecimiento y no vas a llegar a ser un testimonio. Y ojo, no nos interesa ser testimonios para los demás. Primero es para ti. Convéncete tú. Y entonces a través de este encuentro contigo mismo va a ser muy sencillo transmitir a los demás lo que Dios te ha dado, de lo que te ha salvado, de dónde fuiste rescatado, porque entonces el proceso, la mujer adúltera, los apóstoles que seguían a Jesús, se empezaron a convertir en un testimonio. Y entonces cuando tú te dejas envolver por el amor de Dios, por conocerlo, por vivir este proceso de sentirte digno, perdonarte, ser feliz, solito se va a dar el testimonio, vas a llegar ahí. Pero entonces creo que en un punto nosotros tenemos que tener bien claro que para convertirnos en una persona que queremos compartir un mensaje, dar la ayuda, tenderle la mano a otro, necesitas tener alegría de vivir y acción de tu parte. Tengo una persona que va conmigo a terapia y su mamá está en grupos de Al-Anon. Y ojo, no es nada con los grupos, pero ella es de las personas que tienen mucho tiempo y de los que se les denomina coordinadores del grupo, ¿no? Pero entonces cuando ella me describe cómo su mamá trata a ella, a sus hermanos, a su esposo, entonces yo, de repente el cuestionamiento de ella es, ¿de qué le sirve estar en un grupo, Rebeca? O sea, ella es un amor con las personas del grupo, pero pues en la casa no. Y no solo lo digo por los grupos de Al-Anon, las personas que están en un apostolado, en una comunidad religiosa, podemos llegar a estas mismas conductas. Somos todo amor en el apostolado y somos muy miserables con nuestras familias. Somos todo caridad con los extraños y somos unas personas egoístas con nuestras personas cercanas, con tu familia, con tu pareja. No puedes ser un testimonio afuera y no estar con los tuyos. Diría el verso, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. El equilibrio es el resultado del testimonio. Y entonces, dentro de este paso nos dice que nuestro desarrollo se tiene temporalmente cuando estamos satisfechos de no buscar a los demás. Nos va muy bien con unos cuantos actos. Ayudamos a los demás, pero nos ayudamos a nosotros mismos. Los mejor intencionados podemos ser víctimas de esta ilusión, buscar al otro, pero olvidarnos de los resultados personales. Y entonces dice que, ¿qué es lo que nos puede pasar entonces? Es cuando nosotros llegamos a convertirnos en un antitestimonio. A medida que nuestro desarrollo espiritual va creciendo, nos damos cuenta que nuestras antiguas actitudes cambian drásticamente. Nuestra ansiedad de personal, de riqueza y de poder se va cambiando por la serenidad. Hemos aprendido en la satisfacción de la vida cotidiana. Hemos encontrado un propósito en nuestras vidas. Después de practicar todos estos pasos, nuestro desarrollo, nuestra actitud, nuestro crecimiento, nuestra economía y nuestra vida en sí tendrá un cambio radical. Cuando tú llegues a tener equilibrio en los aspectos de tu vida, es porque estás convirtiéndote en un testimonio. Y que entonces dice
que muchos de nosotros tenemos que entender que cuando más progresamos, descubrimos que la fuente ideal de la estabilidad es el Dios mismo. Esta frase me encanta en este paso, porque dice, cuando más progresamos, descubrimos que la fuente ideal de la estabilidad es el Dios mismo. Es acercarnos a Dios. Descubrimos que su dependencia es perfecta, su amor es perfecto, su perdón es perfecto. Donde nada ni nadie nos podía ayudar, el encuentro con Dios nos va a convertir en un testimonio. Y entonces dice, Dios ante nuestros semejantes no puede ser visto. Dios a través de nosotros y nuestros actos puede tener presencia en la tierra. Muchas veces yo les decía a algunos, la representación de Dios, si lo queremos ver en la tierra, es la Eucaristía. En el aspecto de la religión, los sacerdotes, ¿no? Son un Cristo en la tierra. Pero nosotros no podemos ver la esencia de Dios a través más que de nuestros actos amorosos en donde yo reflejo el poder de Dios en mí, el amor que Dios me da, la tolerancia, la misericordia. El acto más grande de amor es que a través de mí yo me convierta, diría San Francisco, si no me equivoco, hazme un instrumento de tu paz, llévame donde hay conflicto para yo llevar paz, donde falta temor o rencor, yo llevar perdón, y entonces yo me voy convirtiendo en un instrumento de paz, en donde yo lleve mi presencia y mi testimonio transmita el poder de Dios, no mis palabras. A veces yo recuerdo que uno de mis grandes mentores me decía, cállate, Rebeca, deja de hablar, actúa, cambia. La gente no le importan tus maravillosas ideas si no van acompañadas de actos. Diría el Corintios 13, si no me equivoco en algunos de los versículos, si no tengo amor, soy como una campana que nomás replica, pero no transmite, que resuena, pero no tiene eco. La fe sin obras es fe muerta, dice la Biblia. Y entonces analízate, porque a veces nosotros, inclusive la misma literatura lo dice, podemos tener un ego espiritual, creer que estamos sanos, pero no somos un testimonio ante los demás. Y a veces cuando creemos que estamos sanos, porque creo que a muchos nos pasa, empezamos como en esta postura de yo estoy bien, tú estás mal, yo he avanzado espiritualmente, tú todavía estás en pañales, yo ya conozco la verdad, tú eres una persona que no ha encontrado la revelación de Dios. Y eso se llama ego espiritual. Y eso no significa estabilidad emocional, ni tampoco significa testimonio. De hecho, creo que esas son las personas que en su momento nos hemos convertido en antitestimonios, en falsos testimonios. Y es cuando la gente dice, no, prefiero estar como estoy. Y es un error que cometemos muchos, porque hemos tenido un crecimiento espiritual, lo entiendo, hemos tenido un desarrollo, pero cometemos el error que nos gana el ego, la vanagloria, la soberbia, y empezamos a sentirnos superiores a los demás. Y parte de lo que nos dice este programa es la única fuente ideal de estabilidad emocional es acercarte a Dios. No despegues los pies del piso. El que te salvó fue Dios, el crédito es de Dios. El que te dio los dones es Dios, el crédito es de Dios, no te lo atribuyas. Y creo que en nuestro proceso y desarrollo espiritual todos hemos pasado por ahí, todos vamos a aprender a tener estos ego inflado en muchas ocasiones. Pero entonces hay que aprender a entonces manejar nuestra estabilidad y tener este crecimiento y desarrollo espiritual. Dice entonces, a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que la ayuda de estos pasos y la ayuda de Dios nos ayuda a desechar temores sin importar cuál es el panorama al que nos estamos enfrentando. Nos importa estar en esta condición espiritual y generalmente cuando tenemos problemas de manejos emocionales acudimos o descubrimos las herramientas que Dios pone en nuestro camino para seguir adelante.
A mí la verdad es que este paso, que para muchos lo resumen con ve y transmite el mensaje, ve y ayuda a los que están sufriendo. De hecho, creo que es una pieza fundamental para poder tener estabilidad. Hay una película, la he recomendado muchas veces, que es la de Cuando el amor no es suficiente, que habla un poco como el proceso de Bill W. Pero llega un momento en que él está sobrio, tuvo su encuentro con Dios y empiezan a crear los grupos, ¿no? Todavía no existían ni los grupos de Al-Anon, eran alcohólicos, todavía ni el nombre tenían. Y su esposa lo lleva a la reunión y entonces pues iban, se estacionaba ella afuera y ellos se metían a una casa a tener sus reuniones, ¿no? Estos grupos nacen de los grupos Oxford, que eran grupos cristianos que se reunían a orar, pero ellos trasladaron estas reuniones para hablar y compartir testimonios y lo que se fue desarrollando como las reuniones de los grupos de autoayuda. Y entonces hay una escena en donde todas las esposas o todas las que los llevan están afuera, ¿no? Y se baja una de ellas y le toca la puerta a otra y le dice, está haciendo frío, ¿verdad? O algo así. Y ella dice, sí. ¿Por qué los traemos? ¿Por qué venimos aquí a acompañarlos? Y la esposa voltea y le dice, esto que hace lo mantiene sobrio. Y luego se ve otra escena en donde ella lleva al fundador, a Bill W, y ella lo está esperando afuera y él está hablando con unas personas que están alcoholizadas en la calle. Y entonces él se regresa, se sienta con ella y pues lo mandaron por un tubo y entonces él le dice a su mujer, no quieren entender, son borrachos necios, ¿no? Voltea a su esposa con una cara y le dice, tú eras así, pero esto que estás haciendo ahorita a ti te mantiene sobrio. Y la otra parte de lo que ofrece este paso es que sí, hay que ir a transmitir el mensaje, hay que ir a ayudar al que necesita la ayuda, no imponerla. Primero, transmítelo a través de tus actos. Después, menciona la ayuda. Porque el servir al otro nos sana a nosotros. Y fue lo que entendieron estos grupos, transmitir el mensaje, llegar y decirle al otro, hey, mira lo que me pasó. Para llegar a ese punto, tiene que haber un trabajo personal de convertirte en testimonio. En esta película que les digo, Bill W. se reunía con un amigo que se llamaba Eddie, que era su amigo de borracheras, ¿no? Y siempre se emborrachaban juntos. Bill W. está sumido en lo profundo del alcoholismo. Su esposa llega en esa escena y escucha a lo lejos que está hablando con su amigo. Y ella se pone, pero no te lo vas a llevar, no lo puedes, porque pues obviamente como familiares culpamos a los amigos de que los persuadan, ¿no? Y entonces ella ve salir al amigo de traje, peinado, arreglado, sobrio. Y ella se queda como de, ¿qué te pasó? Y entonces él dijo, no vengo a llevármelo a beber. Vengo a ayudarle. Vengo a transmitirle o a decirle lo que a mí me ayudó. Y se va. Y entonces sale su esposo, tomado, desaliñado, con una botella en la mano, todo borracho. Y le dice, dice que encontró a Dios. Para mí se me hace una escena, porque cuando tú tienes este encuentro con Dios, claro que queremos ir a decirles a todos, encontré una solución a mi locura, encontré a alguien que me salvó, encontré a alguien que me sanó. Y de verdad yo les ruego mucho a Dios que tengas ese encuentro con Dios, ese encuentro impactante, ese encuentro que te sana, que te da paz, que te da fuego en el corazón para transmitirlo. Y a veces en esos procesos de fervor, claro que lo podemos hacer, pero ese tiene que ser un empuje para llegar al punto de accionar y cambiar. Cuando tú llegues con alguien y le transmitas el mensaje, yo era una persona triste, venme, estoy aquí, te quiero ayudar, quiero tender la mano. Eso es transmitir el mensaje, no ser testimonio. Podemos transmitir el mensaje, pero podemos convertirnos en un testimonio. Pueden ir a la par, pero hay que entender algo. Yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo transmitir algo que no he vivido. Es por eso que es el último paso de todos. Cuando tú vas y entonces le dices al otro, que fue lo que hizo que Jesús fuera muy conocido,
porque el que estuvo sano lo gritaba. Inclusive en algunos puntos no decía Jesús en la Biblia, no le digan a nadie. Pero no te puedes quedar con un tesoro. Cuando tú tienes este cambio radical en tu vida, es cuando tú vas y lo transmites desinteresadamente y sirves y ayudas y sientes plenitud y felicidad en eso. Pero cuando tú quieres a imponerle al otro, a gobernar al otro, a controlar al otro, no es testimonio. Y creo que eso es algo que tenemos que ir entendiendo todos. Y la forma en que termina este paso dice, cada día que transcurra, puede en cada uno de nosotros enseñarnos el verdadero significado del encuentro con Dios. Y ellos lo cierran con la oración de la serenidad. Dios me conceda serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Con esto termina el paso 12 de los 12 pasos de los grupos de autoayuda, principalmente de AA. Ellos dicen que cuando tú tienes este encuentro con Dios, puedes tener la práctica de todos los pasos anteriores y que para tú tener esta fuente viva, puedes empezar a tener la práctica de esta oración. Dios te va a dar serenidad, Dios te va a dar valor, Dios te va a ayudar al cambio. Ese testimonio en que tú te puedes convertir, la pieza clave que te va a impulsar o el ingrediente que a lo mejor nos falta a muchos, es el encuentro con Dios, es ese despertar espiritual. Yo lo he dicho muchas veces en algunos compartimientos o en algunos programas. Creo que el despertar espiritual es muy diferente para cada ser humano. El día que estaba en la charla hubo uno de los chicos de MAF que me empezó a platicar cómo fue su despertar espiritual, ¿no? Y entonces hubo alguien que dijo, no, pues yo tuve un descanso, yo empecé a sentir fuego, yo empecé a llorar. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido un despertar espiritual, pero a veces se nos olvida el poder de Dios en nuestras vidas. Yo le decía, yo fui a muchos retiros, a muchos, y sentía bonito, pero no estaba convencida de haber tenido un encuentro con Dios. Tal vez no tenía el conocimiento de Dios, dudaba del poder de Dios, y creo que ese era uno de mis grandes impedimentos para creerle. Y me tocó recorrer tal vez muchos caminos. Habrá personas que tienen encuentros súbitos, habrá personas que su encuentro será en un congreso, en una eucaristía, en un programa, en platicar con alguien, en acudir a una agrupación. El despertar espiritual y el encuentro con Dios, decía un amigo mío, Dios es lo más ordinario que te puedas imaginar. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo que lo más ordinario? Y me acuerdo que él decía, es que nosotros creemos que Dios es extraordinario. Claro que lo es, y que Dios está en las cosas extraordinarias, pero no. A Dios te lo puedes encontrar en las cosas más ordinarias y cotidianas. Cuando empiezas a aprender a ver a Dios en todo, vas a empezar a estar en comunión con Él. En todo, en las cosas ordinarias, en el alimento, en el vestido, en el descanso, en tu pareja, en tus hijos, en tu trabajo, en tu economía. Dios te lo puedes topar en cualquier lugar, y en cualquier lugar tal vez Dios te está esperando para dar este encuentro súbito contigo, este ingrediente que nos falta para creerle, para ser feliz, para transformarnos. El que tiene una adicción al alcohol, a la pornografía, el que está deprimido, el que está ansioso, estamos atorados en la parte carnal y humana. Nos falta dar ese salto espiritual, porque muchos decimos creer en Dios, pero no creemos que tenga el poder de salvarnos, sanarnos, liberarnos. Pero le rezamos, y acudimos a todos lados, pero no le creemos, no hemos llegado a ese encuentro súbito con Dios. Y a veces nos toca tocar muchas puertas. Habrá personas que les toque más sencillo el proceso de tener este despertar espiritual. No te desesperes, pero no lo dejes de buscar. No dejes que te gane tu negatividad, no dejes que te gane tu mente, no dejes que te gane el mundo. Porque hay un Dios que te está buscando y que quiere ofrecerte lo que dice este paso, la alegría de vivir.
Todos estamos llamados a ser plenos, a ser felices, a ser dignos, a ser hijos de Dios. Todos estamos llamados a eso. Si hemos tenido tropiezos en el transcurso de nuestra vida, si hemos tocado fondo, si hemos cometido errores, todo puede ser sanado en Dios. La palabra lo dice, Dios hace nuevas todas las cosas. Dios nos va a revestir. Dios tiene la capacidad de dejarnos blancos como la nieve, dice la palabra. Hay que creerlo. Y a través de creerlo y a través de poner acción de nuestra parte, nos convertiremos en un testimonio. Seremos personas que entonces lleguemos a aplicar lo que dice la literatura. Yo antes era así, me pasó y viví esto, me convertí en esta persona. La pregunta que yo te dejo el día de hoy para concluir: ¿en qué testimonio te quieres convertir? Ya no te quedes en tus rasgaduras, en tu pasado, en conmiserarnos, en victimizarnos, porque precisamente yo les decía en la reunión del martes, el pasado es lo más precioso que tenemos, como sea, con todo lo que hayamos caído y todo lo bajo que hayamos tocado, porque eso es el trampolín que nos ha impulsado al cambio. Deja de verlo, tu vida, tu pasado, tu historia, como un peso que no te va a poder ayudar a levantarte. Al contrario, es un gran trampolín para que salgas adelante. Pero deja de pelearte con el pasado, con Dios, con la realidad, con el entorno, con tu mente, con tus emociones, y empieza a buscar el creerle a Dios y a buscar las herramientas para que tú salgas de esa crisis que estés viviendo. Conviértete en un testimonio. Y en un testimonio entonces que, como dice la misma literatura de los grupos, yo soy responsable y al que necesite ayuda le tiendo la mano. Estoy dispuesto a levantar al caído, pero para tener esas fuerzas de levantar al caído, yo tengo que estar de pie. Yo ya me tuve que haber levantado, yo tuve que haber trabajado en mí. Ese es lo mágico de estos grupos. Eso es a lo que ellos le llaman un puente de comprensión, una empatía. Yo estuve donde tú estás, pero yo quiero que tú estés donde yo estoy ahorita. Y yo se les digo a muchos, ay Rebeca, yo quiero hacer lo que tú haces. ¿Lo puedes hacer? Son un chorro de años de estudio, de práctica, de caídas, de regadas y un chorro de buscar a Dios. Pero tú puedes estar de este lado. Nada te lo impide, no tengo nada especial, simple y sencillamente. Empecé a tener acción, a trabajar y a pelearme con mi humanidad, que a veces me gana. Pero creo que lo más importante es entender eso. Lo mágico de estos grupos es cuando hay esta comprensión y cuando yo estaba de tu lado, yo escuchaba a los que en ese entonces nos daban pláticas y en mi interior yo decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero tener lo que esa persona tiene. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo ya no quiero estar de este lado. Yo quiero estar de aquel lado. Yo quiero ser la persona que ayude, no la que esté tirada. Yo quiero ser la persona que le diga a alguien, vas a salir, no la que se está conmiserando y sufriendo, porque yo era así. Tú puedes estar del otro lado. Acción de tu parte, levántate, busca las herramientas. Ya no te quedes ahí tirado, conviértete en un testimonio. Tu vida, tu historia no te define. Me despido, se nos ha terminado el tiempo, nos encontramos todos los viernes aquí a través de Valora Radio y los lunes en nuestro grupo virtual a las 7:30 de la noche en la página de 500 metros, también en el canal de YouTube de 500 metros, en el canal de YouTube de Valora Radio y para todos los que estén en contacto, pues ahorita les doy seguimiento aquí en sus comentarios. Gracias a todos los que han compartido con nosotros y gracias a ti que estás en esta comunidad de Valora Radio. Es una estación de radio en donde nosotros tratamos de transmitir valores, amor, esperanza, como lo dicen los grupos. Somos una comunidad donde hombres y mujeres que queremos ser felices y que hay herramientas, hay ayuda, hay un Dios y a través de estos benditos canales de comunicación podemos estar en contacto. Me despido, hasta luego, mi nombre es Rebe Torres, adiós.